Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Juárez y acabo de regresar del trabajo. Y la verdad es que en estos días acá ya empezaron las tardes a oscurecer bastante temprano. Así que para darle un poquito de color al día, he decidido presentarles un arreglo tropical que espero sea de su agrado. En esta ocasión yo voy a utilizar un tronco que ustedes pueden ser, este es una rama de un árbol que acabo de encontrar, entonces alguien estaba talando, pedí un pedazo y lo mismo podrían hacer ustedes, es un arreglo, en el caso de el arreglo tropical va muy bien precisamente con áreas, con troncos de madera. Entonces lo único que les aconsejo es de que tengan ciertas ramitas a ambos lados, que estas ramitas nos servirán de patitas, ya que en mi caso el tronco es bastante redondo, entonces al tener estas patitas precisamente ayudan y evitan a que vaya a rodar mi base. Aquí ya aplacé la espuma floral, que enseguida les voy a explicar la mecánica de esto, y los materiales que voy a utilizar hoy. Precisamente voy a utilizar varios follajes. Para mí, les mencionaba en otra oportunidad, me gusta mucho utilizar follajes, ya que enriquece un arreglo, y la variedad de texturas precisamente hacen embellecer un arreglo sin necesidad de colocar excesiva cantidad de flores. Mi mecánica, ¿qué es lo que he hecho acá? He colocado la espuma floral ya con una malla plástica. Esta la pueden encontrar ya en el mercado precisamente con esta malla plástica. Son esas espumas especiales para cuando se hacen guirnaldas, ¿verdad? Entonces, en mi caso la voy a utilizar con malla porque les recomiendo, cuando utilicen tallos bastante anchos, es una buena opción utilizar su espuma floral con malla, o bien conseguir esa malla metálica que es la malla de gallinero. También ayuda a que eviten, en mi caso si hubiera colocado mi pedazo o mi porción de espuma floral, al colocar estos tallos excesivamente gruesos se va a desarmar mi espuma. Entonces por eso les recomiendo que su espuma esté con una malla plástica o con una malla metálica de gallinero. Ustedes solo la adaptan con alambres justo. Yo aquí puse dos, digamos, uno a cada lado para que me pueda sujetar, y al final pues cubrimos todo esto con nuestros follajes. Entonces decía de que nos vamos. Las primeras flores que voy a colocar son precisamente mis aves del paraíso. Entonces voy a colocar al centro mi primera ave del paraíso. La segunda la voy a hacer un poco más baja, y ahora la coloco hacia el lado contrario de que placé la primera, ¿verdad? Entonces vengo con uno más pequeño y lo voy a colocar aquí al medio más o menos. Creo que lo estoy haciendo muy pequeño, entonces bajaré más y coloco hacia afuera. Son los primeros. Entonces acá yo voy a empezar a sombrear mi arreglo floral. Estas son las hojas de Robilini. Entonces esto me le va a dar fondo a mi arreglo, ¿verdad? Entonces sencillamente coloco estas hojas al fondo, y ahora colocaré mis jengibres, ¿verdad? Entonces esto los voy a colocar en el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden seguir esta misma forma. Voy a colocar 3 jengibres igualmente. Y un tercero hacia el frente.
Si ven ahí ya la forma en que va dando este. Voy a colocar una tercera hoja para darle fondo a mi arreglo. Y ahora voy a colocar mis girasoles, ¿verdad? Entonces solo voy a buscar la altura que prefiero para mis girasoles. Es solamente de ir colocándolos y voy a colocar uno bastante bajo, ¿verdad? Entonces más o menos quiero esta altura. Ahí tengo ya mis girasoles. Cuando esto forma, entonces tengo aquí mis mini heliconias. Solo son dos pequeñas. Entonces mi área está, he culminado con estos y ahora voy a colocar mis rosas al extremo, al otro extremo de los jengibres, ¿verdad? Entonces empiezo a colocar mis rosas acá. Voy haciéndolo. Ustedes le van dando el ancho que deseen a su arreglo, ¿verdad? Entonces yo voy aquí colocando una a una. Y ahora voy a intercalar un poco más las rosas. Entonces bajo un poquito el tamaño y las pongo en la parte del frente, a manera de intercalar, ¿verdad? De las otras que ya he colocado. Entonces aquí tengo dos y tengo espacio para poner mi otra tercera al mismo nivel, ¿verdad? Más corta que las anteriores. Aquí vuelvo a colocar otras, voy cortando, voy haciendo mucho más pequeños, ¿verdad? Hacia el frente. Siempre ir de manera que ustedes vayan intercalando en los espacios que tienen de las otras que ya van colocando. Entonces aquí coloco entre las dos anteriores. Búsquenme siempre el lado apropiado a su flor, ya que a veces por la forma de las ramas siempre busquen el que mire hacia ustedes, que tenga una buena vista su rosa, su flor, ¿verdad? Cualquiera que sea la flor que van a poner. Incluso acá todavía me queda espacio para poner otra rosa más, ¿verdad? Entonces esta rosa está bastante débil. Voy a poner esta. Ahí está. Entonces aquí creo que podré poner otra más en la parte del medio. Y guardaré un par de rosas para poderlas decorar acá cuando termine. Bueno, les decía que tengo acá ya el canto de Indias o canto de Jamaica, como le llaman algunas personas. Esto nos va a servir para empezarle a dar cuerpo a nuestro arreglo. Entonces voy a colocar al centro, un poquito más bajo todavía de lo que tengo en un girasol. Ahí está, entre los girasoles. El segundo voy a colocar otra rama de canto de Jamaica y lo voy a colocar en este extremo de acá. Y si se percatan, es una forma de triángulo. Entonces hasta acá está mi rosa. Entonces con el canto de Indias al otro extremo, o sea, a mi lado izquierdo, voy a tratar de nivelar el arreglo que estoy haciendo, ¿verdad? Para que queden más o menos en ambos al mismo el largo. Entonces coloco mi canto de Indias acá, el cual creo
que viene a ser el mismo largo, ¿verdad? Para dar una forma de cono a este arreglo. Entonces, decía ya aquí que ya tengo la forma de mi arreglo. Ahora voy a empezar a cubrir esta área esta área de las rosas. Los tallos están desnudos, están sin hojas, entonces yo voy a empezar a colocar acá lo que se llama leather leaf. Entonces corto según el largo que necesito, pero sin cubrir la corona de mi rosa. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, estoy entreponiendo un follaje, un leather leaf, pero que quede obvia la flor. Entonces voy con otra segunda parte para cubrir otra área sin que nuestras rosas queden cubiertas. De esta manera se le va dando profundidad al arreglo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, otra más. Y esta la coloco en la parte de abajo. Entonces, si se dan cuenta, ya tiene un fondo. Y hago lo mismo con la segunda parte, ¿verdad? Entonces, corto mis leather leaf y cubro, simplemente se cubre nuestro tallo de rosa, ¿verdad? Entonces, eso le da bastante carácter a nuestro arreglo floral. ¿Y si se dan cuenta? ¿Verdad? Entonces, quedan obvias nuestras rosas, quedan a la vista, ¿verdad? Entonces, coloco otra hoja de leather leaf en la parte ya de enfrente, y acá me quedó una, la que considero que sí puedo ponerle otra más para que nos quede bien cubierto nuestro arreglo. Entonces, este es un acabado bastante bonito para su arreglo. Eso le va a dar bastante carácter, bastante fondo de ya nuestro arreglo. Entonces ahora yo voy a implementar otro follaje, que es, ahora vamos a colocar lo que es el Roscus de Israel, y de la misma manera que estaba haciendo con el leather leaf para cubrir los tallos de las rosas, hoy quiero tratar de cubrir los tallos de las flores de ave del paraíso. Entonces solamente introduzco mi follaje a manera de cubrir nada más el tallo. Luego voy con el segundo donde está el girasol, ¿verdad? Entonces lo mismo, trato de cubrir mi tallo. Voy con la parte que me quede más accesible para poder introducir bien los follajes. Entonces, si van viendo la diferencia, cómo va cubriéndose el arreglo floral, ¿verdad? Entonces, ahora voy a cubrir esta parte de enfrente donde tengo este girasol más pequeño, ¿verdad? Entonces, corto un poquito más los follajes. Creo que lo estoy dejando bastante largo todavía, entonces corto. Y ahí estamos. Entonces, esta es mi parte de acá cubierta. Ahora voy con los tallos de este lado. Vamos a hacer lo mismo. Si lo hice a este lado con leather leaf, o lo voy a cubrir al otro lado igualmente con leather leaf. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, es cortar nuestro leather leaf para cubrir el tallo de nuestros, en este caso van a ser los jengibres. Entonces, esa manera de cubrir el tallo para que quede protegida, o sea, exhibida la flor. Entonces, de esa manera va a quedar elegante nuestro arreglo. Y seguimos. Yo acá coloco otra pieza más para cubrir el tallo de esta. Y ahora vengo a cubrir el tallo de este jengibre, de esta flor que está aquí enfrente, ¿verdad? Entonces, aquí me queda un espacio abierto, cubro bien y coloco una hoja de leather, manera de cubrir el tallo que está atrás del icono
heliconia y este jengibre que tengo aquí al frente, que uno le quiere hacer obedecer. Perfecto. Si se dan cuenta, acá tengo una hoja todavía descubierta, que es la de este flor de heliconia, igualmente la cuca. Entonces, ya aquí, si se dan cuenta, ya he terminado con mi parte de follajes. Ahora voy al área de la parte frontal, que lo voy a... Les decía que ahora vamos a trabajar el área de enfrente, ¿verdad? Entonces, tengo la hoja de baby doll o aspidistra, lo que ustedes tengan. Entonces solamente perforan con el mismo tallo y hacen un loop. Y lo que voy a hacer es cortar el exceso de tallo porque es demasiado. Entonces voy a formar acá una especie de flor, ¿verdad? Entonces este va a ser mi área central. Fíjense que acá tengo este leather leaf, tengo mi tallo desnudo en el caso de esta flor de ave del paraíso, y solo necesito incrustar en la espuma floral exactamente el leaf que está aquí, para darle un poquito para cubrir esta área. Y lo mismo aquí en esta parte de acá, tengo también descubierto el tallo del girasol. Entonces voy a colocar un leather leaf para cubrir mi tallo y de esa manera queda cubierta por completo mi área de follajes. Yo continúo entonces con arreglo esta parte central, sigo formando una especie de flor acá, que va a ser como el centro de la regla. Entonces esta parte de acá es una especie de loops de moña que queremos formar en esta parte del centro, ¿verdad? Entonces me queda otra, entonces es la que voy a colocar al centro. Y ahora les decía que tengo varios follajes. Voy a ir empezando a incrustar en diferentes direcciones. En este caso, Roscos de Israel. Voy a incrustar, solo estoy ocupando las copas del Roscos de Israel, ¿verdad? Entonces, porque es la parte más bonita de los follajes. Entonces sigo colocando acá lo que quede bien incrustado. Ahora voy a utilizar algunas partes de leather leaf igualmente. Entonces cubro, no con mucho grandes, sino que hago algunas hojas pequeñitas nada más. Aquí hay bastante desperdicio porque hay que usar solamente las coronas del leather leaf, para que quede bien asegurado aquí nuestro arreglo, que quede bonito. Entonces sigo colocando y solo que quede bien incrustado en espuma floral, ¿verdad? Entonces coloco otra más aquí. Y estos pequeños puedo utilizarlos sin que tengan siempre la orilla aquí, por favor, en esta parte central, ¿verdad? Entonces utilizo los más largos que puedan ustedes utilizar. Sería mejor para que quede, solo va a dar un poquito de textura y rellenar nuestra flor, ¿verdad? Nuestra flor central aquí. Ustedes pueden colocar de diferentes tamaños.
pero solamente utilicen lo que es la orillita, ¿verdad? Para que eso quede bastante bonito. Tengo aquí el bear grass o hierba de oso, entonces solamente para poderlo asegurar bien, entonces lo coloco dentro de, lo fijo en la espuma floral juntos, ¿verdad? Entonces igual tomamos el grupito acá y lo mismo hago acá, corto para poderlo incrustar en la espuma floral, ¿verdad? Solo es para que no esté un estilo ahí, nada más. Eso sería básicamente lo que corresponde a nuestro arreglo floral. Ahora, las hojas de pandanus únicamente es hacer un doblez aquí en la punta de la hoja y hacer cierta presión, tirar y hacer presión. Eso es todo para que quede fijo aquí un poco el nudo. Y serían dos las que vamos a ocupar. Y lo que hago es colocarlas e introducirlas dentro de mi muestra y luego coloco otra en esta parte de acá. Hasta acá creo que es suficiente de flor. Aquí se recuerdan, tenía un par de rosas todavía, entonces solo las termino de incrustar de manera que me queden aseguradas en la orilla de mi arreglo, ya que estas van a quedar cubiertas con el follaje que ya tengo. Y aquí, para cerrar, tengo mi robilini, que solamente quiero como sellar mi base con este follaje, ¿verdad? Entonces voy a colocar una al otro extremo, perdón. Solamente es para sellar aquí mi arreglo y esta parte de acá, ¿verdad? Entonces de esa manera ya aquí queda cerrado y creo que puedo poner un par de follajes acá nada más y aquí para terminar de hacer un arco y una buena espalda a mi arreglo. Esto es en lo que concierne a hacer un arreglo tropical básico. Y si ustedes, en mi caso, yo no utilicé muchas flores, pero ustedes pueden incrementar la cantidad de flores. En el caso de las aguas del paraíso, los jengibres, las heliconias, los girasoles, pueden ustedes duplicar la cantidad si ustedes creen que no es suficiente. Y en este caso de las rosas, pueden implementar también para rellenar pompones o aster, cualquier flor pequeña. Particularmente yo no utilizo el baby breath cuando se trata de arreglos tropicales, pero espero que al menos este haya sido de su agrado. Particularmente a mí me llenó el día de color, así de que fue un gusto más haberme compartido con ustedes este arreglo. Que tengan buen día.